vamos a hablar acerca del proceso para la extracción de stevia a partir de sus hojas. La stevia se ha utilizado por siglos como un tratamiento para el sobrepeso, infecciones de heridas, afecciones inflamatorias, hinchazón en piernas y como infusión para tratar la depresión. La stevia se ha demostrado que puede combatir la diabetes, que se causa generalmente por un consumo excesivo de azúcar, debido a que una buena parte de las variedades suele ser hasta 15 veces más dulce que el azúcar blanca. La stevia además tiene propiedades antihipertensivas, previene los malestares estomacales, fatiga crónica, gingivitis y otras afecciones comunes. La composición de la stevia está aproximadamente en un 50% de carbohidratos de fácil asimilación, 10% de fibras y polipéptidos, 1% de lípidos y potasio, entre un 0.3 a 1% de calcio, magnesio y fósforo. El interés está en los glucósidos esteviócidos, el cual ocupa entre un 5 y 10% del peso de la hoja, y un 2 a 3% son los rebaudócidos, dulócidos y esteviodócidos. El procesado de la planta es muy importante debido no solamente a los beneficios que trae, sino que también permite su ingreso en otros mercados, como en la Unión Europea. En la Unión Europea se prohíbe el consumo de la planta sin purificar. Para este caso se da una configuración de una planta en un diagrama PNID para el procesado de la hoja de stevia y se representa de esta forma. Ahora, procediendo con la lectura general de los equipos, el procesado de las hojas de stevia se da mediante el ingreso de las hojas de stevia a una trituradora. La trituradora se encuentra aquí. Esta trituradora permitirá disminuir el tamaño de los sólidos para una más fácil extracción. Ingresa a la columna de extracción mediante el extracto, que en este caso sería agua destilada. Una vez ingresa acá a la columna de extracción, esta sale junto con los residuos sólidos, que pasará por distintos procesos de filtración. Los distintos procesos de filtración y almacenamiento en cada una de sus etapas de filtración nos permitirán obtener un líquido purificado que procederá a cristalizarse en un secado por atomización. Este secado por atomización se da aire precalentado mediante un horno, obteniendo así un producto de aproximadamente un 20 a un 30%. Esto llega a un proceso de secado posterior, el cual busca disminuir el contenido de agua hasta un 2%. Posterior a esto, y en cada etapa entre secado, se enfría y pasa a un proceso de pulverización. El proceso de pulverización permite que el producto obtenido tenga un tamaño de partícula aún menor para enviarlo al mezclador, el cual se incluirá maltodextrina como un aditivo para su posterior almacenamiento. Ahora, iniciando en la parte de un poquito más a detalle, siendo más específicos, se tiene el proceso del procesado, se tiene el inicio del procesado. En este se tiene un molino de martillos que permitirá disminuir el tamaño de la planta para que sea más fácil la extracción de los glucósidos. Posterior a esto se transporta por una corriente neumática mediante un compresor que inyecta aire para que sirva de transporte de las hojas trituradas y las dirija hacia la torre de extracción. Por otro lado se tiene el ingreso del extracto. En este caso, agua destilada según recomendaciones en cuanto a rendimiento. Esta agua es llevada desde el tanque de almacenamiento hasta la torre de extracción, que tenemos aquí, está enumerada como EX100. Esta parte del sistema tiene incorporadas válvulas SDB con el fin de parar la operación si el sistema sale de especificaciones, se generan incendios o ocurre otro acontecimiento. El agua destilada es bombeada y precalentada a 60 grados mediante un intercambiador de calor de tubo y carcasa que usa agua como fluido térmico. Para controlar la temperatura de salida de nuestro extracto, nosotros utilizamos un transmisor de temperatura que está conectado a un controlador indicador de temperatura, y esto está conectado a una válvula de temperatura que regulará el flujo de nuestro fluido térmico, incrementando o disminuyendo el tiempo de residencia. Posterior a esto se tiene una válvula de mariposa, la cual está conectada a un controlador de flujo.
Esta mediante un transmisor de flujo conectada al flujo de las hojas de stevia, que está transportada con aire, proporciona un control de la relación entre la alimentación y el extracto. Obviamente, anterior a esto, se tiene una válvula de control de flujo que cumple el mismo propósito que la anteriormente mencionada, y esta es mantener proporcional el flujo de stevia y el aire que ingresa con el compresor para un transporte adecuado. Una disculpa. Una vez llegado a la columna de extracción, sólido líquido, se realiza la operación. Esta operación se realiza en batch, es muy importante tomar en cuenta esto. Y mantener la relación que les había mencionado antes de 1 gramo de stevia por cada 100 mililitros de agua. Posterior a esto se tiene una mezcla de sólidos y extracto que serán purgados o saldrán de la torre por la parte del fondo y serán separados mediante distintos procesos de filtración. Una vez que nuestro extracto sale de la columna de extracción, pasa a través de una serie de filtros. En este caso, se ha denominado al primer filtro por el cual tiene que pasar como F100, el cual con el accionar de ciertas válvulas y con un actuador neumático permite el paso de este hasta un tanque de almacenamiento. Este está conectado a un indicador controlador de nivel y a un transmisor de nivel, el cual se ha llamado LT104, el cual va a permitir que una vez llegado se cumplan las especificaciones que va a requerir medir este controlador, pase al siguiente proceso de filtración, el cual va a ser un filtro tangencial por membrana, el cual retiene partículas mayores a 0,22 micras. Gracias al accionar de las válvulas del proceso, van a permitir que pase hacia un controlador indicador de nivel, en este caso el LIC105, y a un transmisor de nivel LT105 para que pueda llegar al tanque 102 en el cual va a ser almacenado. Al igual que de manera semejante al proceso anterior, va a estar conectado a ciertos controladores y transmisores de nivel, y gracias al accionar de bombas, una vez que se haya cumplido y se envíe la señal del controlador hacia las diferentes válvulas, va a permitir que el extracto siga pasando a nuestro siguiente paso. En este caso va a ser una ultrafiltración, la cual va a permitir que se retengan partículas mayores a los 1000 daltons. Una vez que se ha completado el proceso de filtración, el filtrado va a pasar a través de una válvula que está conectada a un controlador y a un indicador de nivel, en este caso el LIC107, y un transmisor de nivel LT107 para poder ser almacenado en el tanque TK103. Asimismo, de manera semejante, gracias al accionar de los controladores e indicadores de nivel y al accionar de las bombas, una vez que se haya completado y se envíen las señales requeridas por los controladores, va a pasar por la línea de proceso hasta un proceso de nanofiltración. En este caso, el extracto de stevia va a pasar por el filtro antes mencionado, gracias al accionar de una bomba, el cual, gracias a un actuador neumático, va a permitir que la corriente ingrese a la unidad de nanofiltración. En esta unidad, el producto de salida va a tener un 98% de pureza, con lo cual vamos a pasar a nuestro siguiente proceso. En este caso va a ser nuestro proceso de cristalización. Nuestra stevia concentrada al 98% sale de la unidad de nanofiltración e ingresa al secador por atomización. En este ingresará aire, el cual va a ser calentado por nuestros hornos. En este caso se han nombrado como FR100, el cual va a calentar gracias al accionar del GLP, va a poder calentar el aire requerido para poder cristalizar nuestro producto. El producto de salida del horno va a ser la sustancia sobresaturada en forma de cristales, y el agua que se evapore va a salir del proceso y va a ser recirculada en forma de vapor hasta llegar hasta el intercambiador de calor E100.
Luego, este va a ser transportado por una bomba hasta llegar a la columna de extracción EX100 y el producto que sale del proceso va a pasar a un proceso de enfriamiento, el cual, gracias al accionar de controladores e indicadores de temperatura, el TIC 111 y el transmisor de temperatura TT 111, va a permitir que el producto llegue a tener una humedad del 20% y se habrá llevado a un proceso de secado con el fin de reducir su humedad. Los cristales de stevia que tenían una humedad del 20% procedentes del cristalizador de 100 ingresan al secador de 101. El producto entra en contacto con aire, el cual es el vehículo de secado que se encuentra a 80 grados centígrados, procedentes de un horno FR 101 que utiliza GLP para calentar, el cual es transportado por una línea de proceso con una válvula con un actuador neumático y con un controlador e indicador de temperatura de numeración 111 y un transmisor de temperatura 111. El agua es evaporada de este proceso y se recircula en forma de vapor hasta llegar a un intercambiador de calor E101. Luego es transportada por una bomba P102 hasta llegar a la columna de extracción EX100. En este proceso el producto final disminuye su humedad de 20% a un 2%. Es transportada por una bomba P107 y pasa a través de un intercambiador de calor para enfriarse, cuyo lazo de control se encuentra conectado a una válvula de actuador neumático de 3/4 de pulgada con un controlador e indicador de temperatura de numeración 111 y un transmisor de temperatura 113. La corriente que sale del secador, la cual es de stevia cristalizada con una humedad del 2%, ahora ingresará a un triturador. En la etapa de pulverización, el producto seco y cristalizado ingresa a un triturador de martillos TR101 para obtener un polvo con un diámetro de partícula adecuado para su posterior mezclado con un aditivo que mejorará las propiedades de este edulcorante y aumentará su rendimiento. En la etapa de mezclado, dos corrientes ingresan en paralelo a la unidad de mezclado. M100, la primera es maltodextrina, el cual es el aditivo para este edulcorante. Ingresa a través de una línea de proceso que pasa a través de una válvula de mariposa de media pulgada, con un controlador e indicador de flujo 114 y un transmisor de flujo 114. La segunda corriente proviene de la unidad de pulverización TR101. Aquí se encontrará la stevia en forma de polvo. Los dos componentes se mezclan hasta lograr su homogeneidad y luego son transportados por medio de una bomba P108 que pasa a través de una válvula accionada con un actuador neumático y con un controlador e indicador de nivel con numeración 115 y con un transmisor de nivel de numeración 115 hasta llegar a un tanque de almacenamiento TK104 donde permanecerá hasta su empaquetamiento y posterior distribución. En cuanto al sistema de emergencia de este diagrama, consiste en 3 unidades de interloop de tipo input and output. El primero se encuentra en la corriente que transporta la materia vegetal, que ingresará al triturador TR100. El segundo está conectado a la salida del tanque de almacenamiento de agua para la extracción de stevia, que también está conectada a un switch de restricción de posición. El tercer interlock se encuentra en el panel de alarma con un interruptor manual HS100. Y así, por medio de este diagrama, podemos observar el proceso de obtención del edulcorante no calórico a partir de stevia. Muchas gracias.